El mundo no está hecho de objetos visibles, sino de transparencias y velos. El mayor peso de una mente lúcida no es lo que ve, sino la inevitable claridad, la dolorosa verdad de que estamos esencialmente solos al contemplar el diseño riguroso que sostiene todo el caos aparente. La visión tiene un peso que pocos pueden soportar. No es el peso de lo que se ve en detalles fugaces, sino el peso de lo que se sabe oculto, que gobierna cada movimiento y cada sombra. Leonardo da Vinci conocía este peso. No era solo un maestro de las pinturas y las máquinas, fue un explorador de la soledad inherente a la visión profunda. Descubrió, a través de bisturí y compás, que cada hoja, cada músculo, cada chorro de agua obedecía a leyes matemáticas que el resto de la humanidad prefería ignorar o envolverse en superstición. Lo que vio fue la anatomía de la verdad, y esa verdad, despojada de ilusiones, es fría e implacable. Antes de adentrarnos en el laboratorio interior que Da Vinci construyó para sí mismo, os pido un momento. Respire profunda y lentamente. Observa el espacio que te rodea, no los objetos en sí, sino las distancias entre ellos, los ángulos que forman la esquina de tu mesa, la curva que hace el techo cuando se encuentra con la pared. Date cuenta, rara vez notas el rigor geométrico que rige cada momento de tu vida. Vives en la superficie del color y la función, pero el universo opera en las profundidades de la proporción y la estructura. El viaje de Da Vinci fue la búsqueda incansable de esta geometría invisible de la mente. Transformó la observación en la forma más elevada de oración y la atracción en su forma más pura de diálogo con el Creador silencioso. Si esta búsqueda de la estructura oculta, del diseño que la mayoría ignora, resuena profundamente con tu propio silencio, si alguna vez has sentido la urgencia de ver más allá del velo, entonces te invito a unirte a nosotros. Inscribirse. Aquí exploramos el exilio del genio y la forma en que Leonardo unió las frías matemáticas de la ciencia con la ardiente fiebre del alma humana, entendiendo que, de hecho, son una y la misma fuerza. El shock de ver el mundo sin ilusiones comienza cuando el observador se da cuenta de que a la realidad no le importan nuestras conveniencias emocionales. La máquina del mundo es perfecta, pero no amable. Da Vinci miraba el cuerpo humano no con sentimentalismo, sino con la precisión de un arquitecto trazando pilares. Al abrir la carne, no vio una mortalidad trágica, sino una ingeniería suprema. El sistema de tendones y vasos, la palanca de los huesos, la espiral perfecta de la hélice muscular. Lo que vio el pintor lo reveló el anatomista, y en esta desventura de la revelación, la mente clara se separa del rebaño que prefiere la cómoda niebla de la creencia ciega. Para Da Vinci, el arte era el último refugio de la ciencia. No se trataba solo de reproducir lo que era hermoso, sino de comprender por qué era hermoso. Descubrió que la belleza no es subjetiva, es la manifestación de la divina proporción en acción, un eco de la armonía entre razón y espíritu. Dedicó su vida a descifrar la ley que rige el movimiento del humo, la caída de un peso, la enigmática sonrisa. Intentó traducir el lenguaje del universo al papel, en un intento desesperado de compartir lo que era inherentemente incomunicable. La soledad de una mente clara es el precio que se paga por esta traducción. Imagínese ver el agua no como un líquido informe, sino como un campo de fuerzas danzantes, en el que cada gota obedece a un cálculo exacto de inercia y turbulencia. Donde otros ven pasar el río, el observador lúcido ve la geometría invisible de la corriente, la manifestación de la ley universal. Este es el shock, darnos cuenta de que todo lo que pensábamos que era espontáneo está en realidad infinitamente programado. Cuando Da Vinci observaba un rostro, veía el cráneo bajo la piel, la tensión de los músculos faciales, el ángulo exacto que transformaba una contracción en alegría o dolor. La ilusión del drama humano dio paso a la mecánica de la emoción, y la mecánica guarda silencio. Por eso el ruido, las prisas, la superficialidad de las cortes y fiestas renacentistas fueron para él un tormento. Quienes observan demasiado aprenden que el ruido es el enemigo mortal de la creación. El laboratorio interior de Da Vinci no era un lugar de equipamiento, sino un espacio de silencio absoluto donde la mente podía procesar la avalancha de datos visuales. Tuvo que escapar del alboroto para escuchar el sonido de su propia observación. La claridad, sin embargo, es doblemente solitaria. En primer lugar, porque te aleja de la masa engañada. En segundo lugar, y más cruel, porque la verdad que descubres es tan vasta y compleja que resulta intraducible para quienes no han dado el mismo paso silencioso. ¿Cómo describir el sistema circulatorio a alguien que cree que el corazón es el trono de las pasiones? Una mente clara se convierte en un espejo sin polvo. La reflexión que ofrece al mundo es tan limpia, tan desprovista de halagos, que muchas veces es rechazada. La gente no quiere ver la estructura, quieren la fantasía. Da Vinci pasó años diseccionando el cuerpo humano en secreto, arriesgándose de excomunión. No lo hizo por curiosidad morbosa, sino porque sabía que la clave del arte de pintar del natural
estaba en comprender la arquitectura de la vida. Buscó el alma, no en el cielo, sino en los nervios y conexiones que daban movimiento a la materia. Esta búsqueda de un alma material y geométrica es el colmo de la lucidez. Él veía el mundo como una máquina sofisticada, donde cada pieza encaja perfectamente en el engranaje cósmico. Un diseño donde el defecto es simplemente la armonía que se manifiesta de una manera que no entendemos. ¿Qué es la soledad, sino la distancia entre tu visión y la visión del mundo? Para Leonardo, esta distancia era un abismo de conocimiento. Podía predecir la trayectoria de un proyectil, comprender la erosión de una montaña y dibujar el vuelo de un pájaro con tal precisión que sus contemporáneos lo consideraban un loco o un mago. La lucidez extrema siempre se confunde con la herejía, ya que destruye los pilares de la cómoda ignorancia. El artista, cuando está verdaderamente lúcido, no es un creador en el sentido de inventar algo nuevo, sino un revelador de lo que ya está perfectamente diseñado. Simplemente tiene el coraje de quitar el polvo y el polvo que oscurece en la perfección. La verdadera soledad surge cuando nos damos cuenta de que el mundo prefiere que el polvo permanezca. Vio la esencia de todas las formas en la esfera, el cubo, el círculo, los elementos fundamentales de la realidad. El secreto era encontrar la forma oculta dentro del caos de la apariencia. Lo que el mundo vio como un defecto o un accidente, Da Vinci lo vio como una variación sutil de la ley. Buscó la proporción áurea, no como una regla estética, sino como la firma matemática del universo en toda su obra. Y este rigor no deja lugar a esperanzas fáciles, ni a ilusiones románticas, solo deja el silencio de la admiración. Sabía que la mente, para ser creativa, primero debe ser destructiva, destruyendo premisas falsas y hábitos de percepción defectuosos. Una mente clara es un lienzo limpio, pero el proceso de limpiarlo es un acto de aislamiento. Es necesario alejarse del calor humano de la ilusión para soportar el frío de la verdad. Pero hay un secreto que Leonardo llevó más allá de la observación de las formas y la disección de la materia. Se dio cuenta de que la claridad total no se trata solo de ver lo que existe, sino del impacto de ver el vacío, que permite que las cosas existan. Y comprender esto, el papel del vacío en la mente y en la creación, cambia todo lo que pensamos sobre la soledad humana. Este es el punto donde la ciencia se doblega y el alma encuentra su verdadero refugio. La mente clara, la que se niega a descansar en el confortable crepúsculo de la ilusión, no es un regalo de los dioses, es una arquitectura minuciosa y dolorosa, construida sobre el silencio y la fricción constante con la realidad. Leonardo no solo buscaba ver el mundo, buscó dejarlo al descubierto, destruyendo las capas de convención y comodidad intelectual que la mayoría de la gente usa como ropa protectora contra la crudeza del ser. Y aquí radica la segunda fase del shock. Cuando la claridad se convierte en una herramienta de disección, el observador inevitablemente se separa del objeto observado. La profundidad de la visión de Da Vinci estaba arraigada en la comprensión de que el ojo humano no es más que un sirviente, un mensajero imperfecto. La verdadera visión ocurre en el laboratorio interior, donde la luz capturada es destilada por la razón y la geometría. El hombre común mira un río y ve agua en movimiento. Leonardo miró y vio la complejidad dinámica de la naturaleza, la danza de la turbulencia, la proporción divina replicada en el vórtice, la mecánica exacta por la cual la fuerza del agua dio forma al lecho de la tierra. Esta observación no fue pasiva, fue una invasión, una exigencia de que el universo revelara sus principios ocultos. Para él, cada rama de un árbol, cada músculo tenso, cada sombra proyectada era una ecuación a resolver, y el dibujo era el único lenguaje capaz de codificar la solución. Pero si dedicas tu vida a rastrear la geometría invisible de la mente y el cosmos, rápidamente descubres que el mundo que te rodea no tiene la misma paciencia, ni el mismo vocabulario. La mayoría prefiere la simple parábola, el mito reconfortante, al rigor de la anatomía y las matemáticas. La soledad de Da Vinci no era la soledad del ermitaño que busca evitar a los hombres, sino la soledad del único constructor de un puente invisible que conecta el caos con el orden. Habitaba un plano de existencia, donde cada forma tenía una razón geométrica, donde el principio de movimiento era más real que el objeto movido, y donde la belleza era sinónimo de funcionalidad estructural. Imagínese la carga de caminar por Milán, viendo en cada muro mal construido, en cada cuerpo desproporcionado, en cada plan de guerra defectuoso, el inevitable colapso. El hombre que ve la verdad estructural anticipa la caída. No solo predice el futuro, lo lee en los diagramas del presente. Esta anticipación, este conocimiento sin compartir,
se convierte en un peso aplastante. Leonardo tuvo que aprender el arte supremo de observar en silencio, no solo el mundo exterior, sino también como la reacción del mundo a tu propia visión. Descubrió que la lucidez a menudo se percibía como arrogancia y el rigor científico como brujería o excentricidad. La mente que trabaja con los principios eternos de la naturaleza, gravedad, circulación, luz, siempre está a años luz de la mente que se contenta con las opiniones temporales de la multitud. El maestro comprendió, antes que nadie, que la creación real exige un distanciamiento radical del ruido. El ruido, ya sea el clamor del mercado, el susurro de las intrigas cortesanas o incluso los elogios superficiales, es el enemigo mortal de la proporción. El ruido distrae la vista de la línea esencial, corrompe el oído para la armonía interna de la obra. Por ello, se retiró a su laboratorio interior, un espacio donde la única voz permitida era la del pensamiento en diálogo con la tinta, el carboncillo y el pergamino. Este refugio no era un lujo, sino una necesidad táctica para la supervivencia intelectual. La claridad mental requiere un régimen de silencio absoluto para que el mensaje de la naturaleza pueda escucharse sin distorsión, porque lo que buscamos rastrear, ya sea un músculo o un mapa celeste, no se revela cuando estamos rodeados de distracciones. Se revela cuando la mente está tan vacía de sí misma que se convierte en un espejo perfecto del objeto. Vaciar la mente es, quizás, el mayor y más difícil arte de observar en silencio. Esta soledad, sin embargo, es paradójica. Al aislarse para observar con mayor precisión, el visionario se conecta a una red de principios universales mucho más grande que la red social que abandonó. Se convierte en parte de la armonía entre razón y espíritu, donde se tocan las matemáticas y la metafísica. El dilema es que esta íntima armonía no tiene eco en la plaza pública. La obra de Da Vinci no fue solo producto de su época, fue, en esencia, una crítica implícita hacia ella. Pintar el cuerpo humano con una precisión que rayaba en el sacrilegio, o diseñar máquinas voladoras en una época que apenas entendía la rueda dentada, fue un acto de rebelión silenciosa. La verdad, para el visionario, se convierte en una carga de conocimiento no solicitado. Ve la fragilidad de la forma, la fugacidad de la materia y la ilusión de permanencia con una claridad que hace que el compromiso diario con el mundo sea casi insoportable. Si comprendes que todo está cambiando, que cada momento se está deshaciendo y rehaciendo, ¿cómo puedes preocuparte por las trivialidades de la política o la moda que ocupan las mentes de la mayoría? Esta desproporción entre lo que ve el visionario y lo que la sociedad valora es el origen de su profunda y fría soledad. Se mueve como un fantasma por banquetes y cortes, observando la vanidad y la ignorancia con la paciencia de quien presencia un espectáculo de marionetas. Está presente, pero no participa. Y si esta búsqueda de una estructura esencial, si esta dedicación al diseño del alma humana y del cosmos, resuena con lo que usted siente que es el verdadero llamado de la mente, buscar la verdad más allá de las apariencias, considere unirse a nosotros. Aquí celebramos el viaje de Da Vinci para trazar los misterios del laboratorio interior y las vastas extensiones de realidad que aguardan la mirada desilusionada. Volviendo al principio de la geometría y el dibujo, Da Vinci no dibujaba solo para representar, sino para comprender. No confiaba en la memoria, ni en la pura imaginación, sino en la línea que obliga a cristalizar el pensamiento. Sacó los nervios no solo para saber dónde estaban, sino para comprender la energía que los recorría. Dibujó las cataratas no solo por su belleza, sino para capturar la forma oculta dentro del caos del agua. La mente lúcida se alimenta de esta precisión. No se conforma con el parece, sino que exige el es. Y este requisito es la barrera final entre el genio y la mediocridad. Sin embargo, hay una trampa sutil escondida en esta superobservación. Al intentar capturar el mundo en líneas y fórmulas, el observador corre el riesgo de caer en una ilusión nueva y más sofisticada, la ilusión de que el orden absoluto es posible o deseable. Da Vinci, al final de sus días, empezó a comprender que el shock de ver el mundo sin ilusiones era solo el preludio de un shock aún mayor, el de verse a sí mismo sin ilusiones, descubriendo que el rigor de la observación científica no era suficiente para abarcar la totalidad de la existencia. Siempre hay un elemento irreductible, un secreto que escapa a la línea más precisa. Y lo que descubrió sobre esta imperfección inherente, sobre la mancha del caos que ni siquiera la proporción divina puede borrar, es lo que verdaderamente define el viaje del maestro. Se dio cuenta de que la mente clara no solo separa la verdad de la ilusión, sino que también distingue la belleza del terror. Pero hay un secreto en la sonrisa de Gioconda, que no está en la técnica ni en la anatomía, sino en el reconocimiento profundo y personal de Da Vinci del límite insuperable del conocimiento. Y comprender esto cambia todo lo que pensamos sobre la soledad y la creación. El silencio, cuando finalmente se acepta, no es la ausencia de y sonido,
pero la plenitud del ruido interno se resolvió. Es en el claustro de su propia mente, lejos de los gritos y las sombras fugaces que la mayoría de la gente toma por realidad, donde el observador lúcido encuentra no el castigo de su claridad, sino el laboratorio esencial de su existencia. Leonardo no buscó el aislamiento. El aislamiento lo eligió como condición primordial para un diálogo continuo con la naturaleza y el motor oculto del universo. Esta soledad es la fragua donde la información observada se transforma en conocimiento aplicable, donde la geometría cruda del mundo exterior se destila hasta alcanzar la proporción más pura del alma. Llegamos ahora al corazón de la gran revelación. El impacto de ver el mundo sin ilusiones no es el final, sino el verdadero comienzo de la creación. El visionario no se aísla para escapar, sino para construir un refugio que sea lo suficientemente grande como para contener el universo que ha descubierto. Los cuadernos de notas de Da Vinci no son solo registros, son la arquitectura de este centro de la ciudad, dibujada línea por línea, donde los sabios pueden residir en paz, mientras el mundo exterior lucha con sus propias contradicciones. El dolor de la lucidez que sentimos en las primeras revelaciones se disipa lentamente a medida que la mente encuentra su ritmo natural, el ritmo del estudio incesante y la creación disciplinada. La mente clara comprende que la sociedad, en su deseo de comodidad narrativa y respuestas fáciles, odia la ambigüedad, odia el dibujo incompleto, la proporción que aún no está resuelta. El mundo prefiere la ilusión conveniente a la verdad compleja. Por lo tanto, la mente de Da Vinci, impulsada por la sed de desvelar la complejidad, se vio obligada a trabajar en una frecuencia diferente, más lenta y más profunda. Su obra no debía ser digerida por sus contemporáneos, sino asimilada por la eternidad. Hay una geometría invisible de la mente que solo se revela bajo presión y silencio. Cuando Da Vinci diseccionó un cuerpo humano, no solo estaba catalogando músculos y hueso, buscaba el mapa del alma, la proporción subyacente que hacía de la máquina humana una obra de arte viviente. Cuando diseñó máquinas voladoras, no se trataba solo de ingeniería, fue la traducción de la danza de los pájaros y los vientos al hierro y la madera. Cada observación era un espejo que reflejaba el principio creativo. El shock luego se convierte en comprensión, aislamiento, vigente. La soledad de la mente clara no está vacía, está intensamente poblado de ideas, proyectos e hipótesis que nunca antes se habían formulado. El visionario es aquel que acepta la compañía de sus propias preguntas, mientras que la multitud solo se siente segura en compañía de respuestas ya preparadas y masticadas. La gran síntesis de Leonardo reside en la fusión final de lo físico y lo metafísico, sin recurrir a un misticismo fácil, sino a una ley matemática implacable. La divina proporción, la sectio áurea, no era para él un adorno estético, era el código genético del cosmos, que se manifestaba tanto en la espiral de una concha marina, como en la disposición de los miembros del hombre de Vitruvio. El observador que ve el mundo sin ilusiones descubre que la belleza no es subjetiva, sino función de la armonía matemática. Y aquí es donde reside la última y más difícil lección de la soledad lúcida, la aceptación de la imperfección como motor de la vida. La mente que busca la perfección estática, el punto final donde no queda nada que cuestionar o mejorar, está condenada a la esterilidad. Leonardo, con su sed insaciable, dejó muchas obras incompletas. El non finito, la obra inacabada, no fue un signo de negligencia o distracción, sino el reconocimiento de que el proceso de observación y descubrimiento es, por naturaleza, continuo. El mundo idealizado, el que se cree que existe detrás de los velos de la ignorancia, no es una imagen fija de perfección geométrica, es un flujo incesante de transformación. La realidad sin ilusiones es un caos organizado. La verdad no es un monumento, sino el río que nunca deja de fluir. Si congelas el río para admirarlo en su forma más perfecta, lo matas. Por lo tanto, el artista, el científico, el filósofo que ve con claridad, necesita aprender a amar el casi allí, el boceto, la nota garabateada que encierra la promesa de una obra mayor. La Mona Lisa es perfecta no por su conclusión técnica, sino porque conserva en su enigmática sonrisa la sugerencia de un misterio que nunca será completamente resuelto. Es la metáfora misma de la observación. Cuanto más se mira, más se aleja, revelando solo la profundidad de su propia complejidad. La última ilusión que debemos romper es la de que el conocimiento tiene un punto final. La mente clara comprende que la verdadera maestría no está en terminar el trabajo, sino en dominar el impulso de la creación. El shock de ver el mundo como realmente es, por tanto, nos devuelve a nuestra responsabilidad fundamental. No podemos cambiar el mundo de ilusiones
ilusiones que existe, pero somos plenamente responsables de construir nuestro laboratorio interior, basado en la geometría más rigurosa y la honestidad intelectual más profunda. La soledad, entonces, queda despojado de su connotación de tristeza y se convierte en el privilegio de quien ha elegido la precisión antes que la popularidad, la profundidad antes que la superficie. Es el espacio sagrado donde el espíritu, alimentado por la razón y guiado por la belleza de las proporciones, puede por fin bailar. Leonardo da Vinci nos enseñó que la geometría invisible de la mente solo se alinea con la geometría del cosmos cuando abandonamos la necesidad de ser comprendidos por la mayoría. Es un acto de entrega a la verdad mayor, que exige que seamos nuestros únicos jueces y nuestros más severos maestros. Lo que queda, al final de este viaje de observación incesante, es el tranquilo reconocimiento de que no somos observadores separados del fenómeno, sino más bien una parte integral de la proporción que estamos tratando de descifrar. El cuerpo, la mente, el fluir del río, el vuelo del pájaro y la línea trazada en el papel son manifestaciones de un mismo principio creativo. El mundo no fue hecho para ser explicado en su totalidad, pues la explicación final sería el silencio total. Estaba destinado a ser observado continuamente, continuamente dibujado, continuamente reinterpretado. Y quien realmente observa, transformando el dolor de la lucidez en combustible creativo, se convierte él mismo en la más clara y bella manifestación de la creación. La soledad es solo el precio de la claridad, y la claridad es el acceso irrestricto a la armonía entre la razón y el espíritu. Mira el mundo que te rodea, ahora, no con ojos que buscan el consuelo de las formas conocidas, sino con el bisturí de la curiosidad. Deja ir las sombras que llamamos creencias y observa las líneas que realmente rigen el espacio. Respira la soledad que reside en toda mente verdaderamente despierta. Si este mensaje, extraído de las profundidades del laboratorio interior de Da Vinci, ha despertado en ti el deseo de ver más profundamente, de diseñar tu propia geometría y de abrazar tu propia claridad, entonces, regístrate. Comparte esta visión con aquellos que también buscan ir más allá de los velos de la ilusión. Que la mirada de Leonardo siga enseñándonos a ver lo invisible y a aceptar el poder profundo y silencioso de la mente que elige ser clara. Solo así se podrá unir ciencia, arte y alma en un único y perfecto acto de observación. El universo te espera, no para darte respuestas, sino para darte el silencio necesario para que puedas sacarlas por ti mismo.